Damos la bienvenida a la epidemióloga doctora Andrea Gómez. La COVID-19, la pandemia, sigue siendo el principal punto de preocupación en el mundo. No es la excepción Ecuador, no es la excepción Cuenca. ¿Cómo mira usted la situación, doctora Gómez? Bueno, la situación que vivimos a nivel nacional es bastante preocupante a nivel epidemiológico. El hecho de que estén aumentando los casos, de las nuevas variantes circulando, hacen que la situación actual necesite una toma de decisiones temprana y sobre todo el que se pueda informar a la ciudadanía cuál es el estado epidemiológico. La información que se publica por parte del COE nacional tiene algunas limitaciones en términos de que existen muestras rezagadas que aún no tienen información y también que las pruebas PCR son muy pocas para las que necesita el país para poder conocer la realidad. Sin embargo, al menos a nivel hospitalario, que se habla ya de casos graves, tenemos una ocupación del 100% en cuidados intensivos y en hospitalización. En algunas provincias ya no hay camas disponibles, lo cual, claro, alerta ya a la población, a la ciudadanía en general, para tomar medidas y cuidarnos. Realmente la situación Esta, en este momento esta es situación afecta ya directamente a la mortalidad. efectivamente el hecho de que aumenten casos, no haya camas, no puedan acceder a una atención temprana y también de calidad, porque hay que tomar en cuenta que son grupos de profesionales de la salud, todos quienes trabajan en los servicios de salud que están agotados en este momento, pero el aumento de casos es tan grande que no hay capacidad humana y técnica y también de insumos para poder atender a tanta gente en este momento. Y lamentablemente ese también es un factor que aumenta, en este caso, la letalidad, que es las personas que enferman, cuántas personas fallecen. El tema del diagnóstico, ¿cómo afecta al combate a esta enfermedad? Hemos conocido por cifras estadísticas que Ecuador tiene un subdiagnóstico. Apenas se estarían realizando un 20% aproximadamente de las pruebas que sería lo ideal. Efectivamente, en este caso, bueno, en estos últimos meses subió un 30% de lo que se debería hacer. Se debería realizar al menos 10 test por caso positivo. Ecuador está realizando 3 test por caso positivo. Entonces nos falta mucho para poder llegar a tener una idea de lo que pasa. El hacer test sirve para varios aspectos. Primero, para poder diagnosticar tempranamente y una persona pueda aislarse de manera temprana y oportuna, poder hacer rastreo de los contactos de esta persona y poder observar si es que tienen o no el diagnóstico, y también para casos asintomáticos que podrían, sin conocer, contagiar a otras personas. Entonces es importante para cortar la cadena de transmisión y el diagnóstico temprano. Y por otra parte, le da al gobierno información temprana para poder tomar decisiones de prevención. Ya quienes hemos estado y conocemos desde la epidemiología, desde la salud pública, desde hace 3 semanas, 4 semanas, llamando la atención al gobierno, incluso desde diciembre, para que tomen decisiones tempranas, preventivas, para poder evitar el escenario que lamentablemente estamos viviendo en este momento. La multiplicación de cepas, cepas que, perdóneme, de variantes debería decirlo, que son más peligrosas, que son más contagiosas, obligan a medidas diferentes por parte de las autoridades y también a cambiar ciertos hábitos que eran parte de la nueva normalidad. Efectivamente, en el caso de la variante P1, que es la variante brasileña que hace pocos días se descubrió ya que está circulando en nuestro país, específicamente en las provincias de Loja, en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe, el problema es que no tenemos una capacidad diagnóstica genómica a nivel nacional para conocer si es que esta variante ya está circulando en otras partes del país. Sé por la Universidad de San Francisco que también encontraron un caso en Puerto Viejo, por lo cual ya podríamos hablar de una transmisión comunitaria. Se debería hacer más análisis en otras provincias para conocer si es así o no. El problema con esta variante es que es más transmisible, es decir, pasa de persona a persona con mayor rapidez y además se queda en la persona de una manera mucho más fuerte, es decir, se multiplica más rápido y puede desarrollar la enfermedad también la persona. Por otra parte, también se ha visto que ha afectado
no solamente a personas adultos mayores, sino que también a personas adultos jóvenes. Estamos hablando de personas también en edad laboral que está afectando en este momento esta variante, lo cual también hace que el escenario sea aún más llamativo a nivel epidemiológico para poder cortar la cadena de transmisión. Lo más importante en este momento es poder cortar la cadena de transmisión y eso se hace obviamente disminuyendo la movilidad y el número de contactos entre las personas, porque el virus, para poder movilizarse, necesita a las personas. ¿Cuál es su opinión sobre el estado de situación de los procesos de vacunación en Ecuador? Bueno, lamentablemente hasta el momento no tenemos un plan de vacunación que sea público, transparente, que nos diga cuáles son los pasos. Y lo que yo he visto es que han sido decisiones tomadas no de manera incluso logística. Pudimos observar el día de ayer gran cantidad de personas de la tercera edad y también personas con una discapacidad mayor al 50% haciendo filas largas. Eso no habla de una buena organización a nivel nacional. Falta que tome la cabeza el Ministerio de Salud Pública y sea quien esté a cargo del manejo del plan de vacunación con ayuda y aporte de las otras instituciones. Pero quien está encargada de mandar los mensajes también estamos hablando de que está CNT, por otra parte el presidente de la República, que también de un día al otro también toma estas decisiones. Entonces es indispensable que haya una lógica, un plan estructurado, que todos sepamos, bueno, de tal fecha a tal fecha se va a vacunar a tal grupo etario o a tal grupo con discapacidad sobre el 50%, a estos grupos de edad, porque hay que tomar en cuenta el número de personas que van a acudir. Y lo que menos necesitamos en este momento son aglomeraciones. Se necesita una planificación clara, transparente y no llamar a tantos grupos a la vez. No se ha terminado ni siquiera con los médicos de primera línea en un 100% y ya estamos con personas con discapacidad, y tampoco se ha terminado con las personas adultos mayores. Entonces, este desorden tampoco nos permite observar cuál es el efecto de la vacuna, de la vacunación. Por ejemplo, en el caso de Chile e Israel ya podemos ver grupos etarios, cómo va disminuyendo la prevalencia de la enfermedad grave, pero en nuestro país eso es difícil de ver ahora. ¿Cómo ve usted este debate sobre el confinamiento? El de tomar medidas de carácter general o focalizadas, pero de confinar, o por lo menos confinar más a la población. ¿Dónde está ese justo equilibrio entre proteger la vida, proteger o disminuir el contagio con el coronavirus y también preservar la supervivencia? Ecuador no tiene la capacidad de otros países, hablemos del primer mundo, en donde se subsidia a sus ciudadanos para sus necesidades básicas. Es un asunto vital también el de estar confinado o no. En este momento el problema que tenemos es que no hay camas de cuidados intensivos y las camas hospitalarias se están reduciendo al máximo. En este punto, la única solución para poder observar efectos en 3 semanas, lamentablemente, es el confinamiento, lamentablemente, y lo hablo desde la manera epidemiológica y de salud pública. Pero para un confinamiento se necesita focalizar también ayuda socioeconómica a grupos que no pueden permitirse un confinamiento. El problema de no hacerlo es que el escenario que se viene a futuro incluso podría ser más grave. En el caso de los confinamientos focalizados, ya países como Chile han mostrado que no han funcionado si no se fortalece la trazabilidad, es decir, el buscar los casos en dónde están hasta controlar la pandemia. En nuestro país tampoco ha sido posible eso porque no tenemos ni la capacidad diagnóstica y en este momento la sobrecarga de trabajo a la atención primaria, quienes a la vez están vacunando, a la vez están a cargo de controlar los casos leves y poder tratar de reducir esa presión al sistema hospitalario, tienen una sobrecarga bastante grande. Entonces el Ecuador en este momento no tiene la capacidad a nivel hospitalario, a nivel de salud, de poder enfrentar la pandemia. Si es que no se hace lamentablemente un confinamiento, esta presión hacia el sistema hospitalario va a continuar. Tenemos equipos de salud que están agotados, lamentablemente con efectos en su salud física y mental. Hemos tenido pérdidas lamentables por suicidios, por este efecto negativo que tiene en profesionales de la salud. Entonces, en este caso, el confinamiento, si bien es un último recurso, pero lamentablemente en este momento es lo único que nos podría ayudar a reducir esa presión al sistema de salud pública.
y ¿Qué privada. índices, qué indicadores, le preguntamos a usted como científica, doctora Gómez, le hacen pensar a usted que la única alternativa al momento en Ecuador, o lo más adecuado por lo menos, sería un confinamiento general? A nivel internacional, cuando se toma la decisión de un confinamiento es cuando la ocupación hospitalaria está sobre el 85%. Nosotros ya pasamos esa, lamentablemente tenemos lista de espera de más de 310 personas que están graves y que no pueden acceder a una cama. El otro indicador es no tener una capacidad diagnóstica, no hacer al menos 10 test por cada caso positivo. Lamentablemente Ecuador hace 3. Otro indicador es la positividad. De cada 100 test, ¿cuántos dan positivo? El Ecuador tiene un 30-37% que lamentablemente sobrepasa el 5% esperado para decir que hay una buena vigilancia epidemiológica y menos un 10%, que es lo que se espera en países que no tienen una buena capacidad diagnóstica. Estamos 3 veces más de lo esperado. Y por otra parte también la capacidad de atención de equipos de salud, que en este caso lamentablemente nuestro país ya no da abasto. Entonces son 4 indicadores que lamentablemente en este momento muestra el país. Y otro indicador que no tenemos, que es el R efectivo, que es el número de transmisión efectiva, que cuando está sobre 1, implica que la pandemia en este caso sigue en aumento, cuando es menor de 1 sigue en descenso. La Universidad de Oxford ha hecho análisis por cada país y muestran que Ecuador se encuentra en un R efectivo mayor a 1. Entonces, estos indicadores ya hace 3 semanas ya le decían al país que necesitaba reducir la movilidad y aumentar restricciones porque la pandemia se encuentra en aumento. Y por otra parte, hay que tomar en cuenta que la ciudadanía en este momento ha perdido la sensación de riesgo y esa sensación de riesgo también viene de la mano con una buena comunicación de riesgo. Nadie nos ha indicado una sola curva epidemiológica hasta ahora y esto lo he repetido en cada entrevista que me han realizado. Nadie, ni una sola autoridad nos han dicho cuál es el estado epidemiológico. Entonces tampoco se está dando información a la población. Y por otra parte, no hay una campaña de prevención, de promoción de la salud. O sea, en el caso de muchos países de la región, hablamos de Argentina, por ejemplo, que utilizan mucho a jugadores de fútbol, a personalidades a nivel nacional para poder motivar a la gente a que se cuida, que se quede en casa. Hablamos de Chile, que también hacen spots publicitarios para que la gente se cuide, para que la gente cumpla con la cuarentena, qué es lo que la gente debería hacer en el caso de síntomas. Eso en el país, desde el gobierno, no hay, y han tenido un año, un mes y 21 días para hacerlo, y hasta el día de hoy no hay. Y por otra parte, también tenemos una desventaja, que el costo de la PCR es uno de los más elevados en el mundo, y recién hace pocos días, al día de ayer, hablaron de un acuerdo ministerial, pero todavía no se hace efectivo. Entonces necesitamos varias acciones para poder ayudar a la población también. Mirando un poquito al futuro, doctora Gómez, asumiendo de que en alguna ocasión en Ecuador se haga lo que se dice, los planes del nuevo gobierno son el de lograr una importante meta en cuanto a vacunación en 100 días. Es decir, que para el mes de septiembre podríamos estar pensando, si es que se cumple este plan, que un número determinado de ecuatorianos, una cifra entre 8 o 9 millones, estarían vacunados. De cumplirse con esto, ¿cómo cambiaría la situación? En este caso habría que esperar, bueno, el que se cumpla es muy complejo, se debería reforzar al sistema de salud pública, al sistema de atención primaria, que son quienes están encargados también de la vacunación, para poder vacunar 180,000 personas diarias, para poder alcanzar a los 9 millones de personas vacunadas con las 2 dosis. Y estamos hablando de que en el país ingresen 18 millones de dosis de vacunas. Para Entonces, esto necesitamos realmente realmente una pequeña revolución tecnológica y logística. exactamente, totalmente. Y también es bastante inversión. Ahora, ¿qué pasa? Que a mí lo que sí me preocupa mucho es que se enfoquen tanto en la vacunación que sigan dejando de lado otras acciones de salud pública que deben ir de la mano para poder ver un efecto de vacunación. El caso de Chile es un ejemplo. En el caso de Chile, ¿qué pasó? Hicieron estos cuarentenas focalizadas, no han funcionado. Empezaron a vacunar a muchas personas a la vez, han sido un ejemplo a nivel internacional. Pero ¿qué pasó? Se descuidó la trazabilidad de casos, el rastreo de casos, se descuidó la prevención, la promoción, se dio vacaciones en enero y febrero para que la gente viaje por Chile, viaje fuera.
ingresó las nuevas variantes. Ya tienen la variante P1 circulando, la de Reino Unido circulando. Lamentablemente encontraron una variante de Sudáfrica, lo cual lamentablemente no ha podido observarse cuál ha sido el efecto de la vacunación por este mal control de la pandemia. Entonces se necesitan, a la vez que la vacunación, acciones de control de la pandemia para que se puedan ver los efectos de la vacunación a corto plazo. Los efectos que se ven ahora, definitivamente en el caso de Chile, es por la vacunación temprana que se hizo, por ejemplo, a los grupos mayores de 70 años, en donde ya se ve cómo la curva de casos graves en este grupo etario va disminuyendo. Pero esa lentitud de observar los efectos es debido a que no se hizo conjuntamente acciones de salud pública para poder prevenir el estado actual que está viviendo el país. ¿Cuánto les preocupa a los científicos, a los epidemiólogos, este tema de las mutaciones? Bueno, la verdad es bastante preocupante. En el caso del virus, del coronavirus, no muta tan rápidamente como, por ejemplo, la influenza. Sin embargo, muta y cambia, y para poder cambiar necesita de las personas, transmitirse de persona a persona. Y mientras más se transmite, mayor probabilidad de que haya estos cambios en los virus. Y estos cambios en un punto pueden generar otros efectos distintos a el origen del virus. ¿Qué es lo que ha pasado con estas variantes? En el Ecuador hay que tomar en cuenta que circulan más de 100 variantes, pero las que realmente llaman la atención son las que han generado algún efecto negativo. Estamos hablando de la P1 de Brasil y estamos hablando de la de Reino Unido, que aumentan la probabilidad de contagio, y en el caso de la P1 que se ha observado que también afecta en mayor proporción a personas más jóvenes. En el caso de Brasil incluso se han encontrado casos en niños, y en el caso de nuestro país también ha aumentado casos de coronavirus a nivel de este grupo etario. Entonces definitivamente no estamos libres, ninguna persona, de desarrollar una enfermedad grave en el caso de que nos contagiemos, por lo que es importante e indispensable prevenir el contagio. Es una enfermedad que es prevenible porque se puede prevenir el contagio con un buen uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, ventilar espacios, porque estas micropartículas pueden quedar suspendidas. Entonces es necesario ventilar los espacios para que puedan caer al piso, puedan ser limpiadas o tal vez poder salir fuera del espacio. Entonces es necesario aplicar todas las medidas porque también ha mostrado ser efectivas con las otras variantes. ¿Qué de positivo y qué de negativo puede tener este intento del gobierno? No tanto un intento, entendemos que es una decisión de disminuir el costo de las pruebas PCR por decreto. Bueno, la verdad yo he estado pidiéndolo en las redes sociales desde el día 1, desde el primer diagnóstico que hubo. Lamentablemente no ha habido, y muchas personas, no solamente yo, pero lamentablemente ha existido oídos sordos por parte de las autoridades. Ellos podían haberlo hecho hace un año, un mes, 21 días, pero ojalá ya no pierdan más tiempo y lo hagan ya, porque permite que las personas, si no pueden acceder a una prueba por parte del Seguro Social, de su seguro privado o del Ministerio de Salud, puedan acceder a una prueba. Y este diagnóstico temprano les permite a las personas aislarse rápidamente, evitar nuevos contagios, porque muchas personas, hay que recordar que el 75% de personas probablemente no tengan síntomas o tengan síntomas leves, por lo que un diagnóstico temprano les ayudaría a ellos a evitar nuevos contagios. Y además poder recurrir tempranamente a atención en el caso de que tengan, por ejemplo, dificultad respiratoria. Se necesita un diagnóstico temprano también para poder quitar esa carga emocional que puedan tener las personas al no conocer qué es lo que está pasando. El haber tenido un techo durante este año que ya ha pasado, lamentablemente pudo haber evitado muchos casos, pudo haber evitado muchas muertes, que no lo hizo. Desde mi punto de vista era una acción que debió tomarse el primer día apenas se diagnosticó el primer caso. Con la escala que tenga que utilizarse, ¿cómo está Ecuador comparativamente con otros países? Bueno, lamentablemente tenemos los peores indicadores dentro de Latinoamérica. El único indicador que estamos segundos en Latinoamérica, bueno, en nuestra región, en América del Sur específicamente, es el de mortalidad, que estamos después de Perú a nivel de población. Somos una población pequeña, por lo tanto, un número alto de muerte nos coloca dentro de los primeros lugares, lamentablemente, con este indicador. En términos de cómo está la situación,
no podemos compararnos con otros países en términos de números de casos confirmados porque no hacemos ni siquiera la mínima cantidad de test posibles. El único país que hacía menos test que nosotros era Bolivia, y en este momento ya hacen 9 test por cada caso positivo. Nosotros hacemos 3 y no hemos mejorado durante todo el año. No somos comparables en términos de casos positivos ni con respecto a lo que son indicadores que tengan que ver con el número de casos. Y lamentablemente la mortalidad, la letalidad, el número de personas que han fallecido por caso positivo, lamentablemente no podemos tampoco ser comparables porque no hay una gran cantidad de test PCR a nivel nacional, por lo que en este momento lo que debería hacer el gobierno y que debió haber hecho desde el día 1 es cruzar información con el registro civil para saber cuál es el real efecto que tiene la pandemia en nuestro país. Lamentablemente tenemos un exceso de mortalidad bastante grande para ¿Qué la cantidad sospechas de tiene habitantes que tenemos. usted cuantitativamente en esto? Bueno, que lamentablemente la pandemia de manera directa o indirecta ha causado la muerte de más de 50.000 personas en nuestro país sobre la media esperada. Eso significa que han fallecido por la enfermedad directamente o por la falta de atención temprana, por no haber tenido espacio tal vez en una cama de alguna otra enfermedad o tal vez algún accidente de tránsito que lamentablemente no pudo ser atendido a tiempo. Para eso se necesitan datos, ojalá el registro civil y el INE pueda informar prontamente la causa de mortalidad. El único dato que es público es cuántas personas han fallecido y el lugar en donde han fallecido. Nos falta todavía conocer la residencia, edad, causa y otros datos que podrían permitir al país el conocer qué es lo que ha pasado y cuál es realmente el efecto que ha tenido la pandemia en nuestro país. Culminemos, doctora Gómez, con aquello que se supone que conocemos y sabemos hasta la saciedad, pero que vemos que muchísimos ciudadanos no lo acatan o probablemente también lo ignoran. ¿Cuáles deben ser nuestros hábitos, nuestras normas de conducta en esta compleja etapa? Bueno, primero, tener conciencia de esta falsa sensación de seguridad que tenemos todos y todas. Todas creemos en algún punto que probablemente no nos pase nada. Y ese pensamiento a veces hace que nos quitemos la mascarilla, en algún momento nos descuidemos. Ser consciente de eso y crear hábitos, el hábito del buen uso de la mascarilla, el cambio de la mascarilla apenas ya cumpla con su vida útil, el lavado de manos con agua y jabón al menos de 30 segundos, la distancia física de 2 metros, independientemente de si sea mi amigo, alguien de confianza, alguien que no ha visto a nadie en los últimos 15 días, no confiarnos y seguir utilizando la mascarilla. Y esta distancia física, ventilar los espacios, abrir las ventanas, hacer una buena limpieza también del hogar. Y en el caso de personas que tengan alguna duda de haberse contagiado o haber estado cerca de alguien que probablemente es un caso positivo, cuidarse dentro de casa, utilizar mascarilla al menos durante 10 a 15 días dentro de casa para evitar nuevos contagios y a los 5 días del posible contacto realizarse una prueba PCR o una prueba de antígeno para poder conocer su resultado. Gracias, doctora Gómez, por habernos atendido. Muchísimas gracias por la invitación y por informar sobre este tema tan importante. Declaraciones de la doctora Andrea Gómez, epidemióloga, una de las expertas en la COVID-19.